¿Qué es lo que mi gente? Yo soy R de Maña, mi gente. Ya ustedes saben con lo que ahora vamos a hablar de los plátanos, mi gente. Ya ustedes saben. Mi gente, ya ustedes saben que si ustedes quieren seguir viendo videos como este, mi gente, lo que tienen es que suscribirse, darle un like, mi gente, y seguir mirando, mi gente, y no dejar de mirar. Ya ustedes saben, mi gente. En primer lugar, mi gente, yo tengo que decirle que los plátanos aquí en República Dominicana están a 4 por 10 y los huevos están a 2 por 5. Mi gente, que lo llamamos porque se acaba de robar los plátanos. Bueno, mi gente, este tigre de Arabia, ese fue el ladronazo que se robó los plátanos. Y ya ustedes saben, mi gente, que si ustedes quieren recuperarlo, lo que tienen que hacer, vamos con esto. Mi gente, aquí estamos. Estamos por recuperar los plátanos que se han robado, mi gente. Ya ustedes saben que es lo que es. Oigan, ese tigre hay que buscarlo por mar, agua y tierra, mi gente. Ya ustedes saben, mi gente, que es lo que es. Oigan, la vuelta es la siguiente. Lo que vamos a hacer es hablar con Luis Abinader y decirle que le baje el costo a los plátanos porque están demasiado caros. Y a ver si nos da un pasaporte para ir a Arabia Saudita a buscarlo con Habibe. Mi gente, y ese tigre, para uno poder agarrarlo, uno tiene que hacer cursillo. Ya ustedes saben. Bueno, mi gente, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si lo podemos agarrar, porque ese tigre se nos ha robado los plátanos. Y aquí nos montamos en el Sonata, donde van a cargar la mercancía de los plátanos. Mi gente, y mi gente, esto es una máquina. Ya ustedes saben que lo que es. Si ustedes quieren una maquinita como esta, ya ustedes saben, les voy a mandar su camioneta llena de plátano para que la vendan para allá, para San Juan. Mi gente, oigan, mi gente, esos plátanos hay que buscarlos, oigan, por donde no estén, mi gente, para ver si lo encontramos. Porque si lo buscamos por donde no están y lo buscamos a donde están, es una contradicción. Ya ustedes saben que lo que yo les quiero decir, mi gente. Y pues sí, vamos con esto, mi gente. Ya ustedes saben. Sí, chamos, te acabamos de traer los plátanos, chicos. No sabes dónde estamos, chicos. Y mi gente. Bueno, manito lindo, si usted no me trajo la camioneta de plátano que yo me mandé al cargar, usted va a tener que devolverme mi chelito. Mi gente, vamos de una vez a buscar esa camioneta de plátano que se acaban de robar. Sáquete, tío, ¿cómo será que yo te voy a pagar esos plátanos, loco? No sé cómo entiendo, mi chico. ¿Y cómo tú crees que te voy a pagar los plátanos si tú no? Bueno, yo te voy a decir algo. Si tú no me pagas esos plátanos, no va a haber una bomba. No va a ser ni terrorista. Va a ser un tsunami huracán, mi loco, que te va a pasar por tu de paloma. Chico, pero no me amenaces, sí, loco. Yo te ¿sabes que los plátanos están caros, loco? Por ahí, mira, loco, están caros. Oye, este cabrón dice que están caros, mi loco. Los plátanos están caros aquí, loco. Ya tú sabes. Oye, dame eso, chico. Los plátanos en mi país están bien caros, loco. Te voy a decir algo, manito. No me vengas con esa cotorra de que están caros. Mi loco, tú me pagas los plátanos o tú vas a ver lo que voy a hacer. Voy a coger este Sonata. Oye, loco. Y voy a llegar con los tigres del Capotillo, loco, la 42. Y te voy a hacer un atentado porque tú estás de palomo, mi loco. Si tú no me entregas los plátanos esta noche, mi loco. Mira este Sonata que te voy a presentar aquí, loco. Es una máquina, loco. Y ya tú sabes, ahí es que vamos a traficar los plátanos para allá, para San Juan, loco. Ya tú sabes, mi loco. Y yo espero que tú oye, no me vengas con esa cotorra de que no tiene los plátanos, bro. Si tú no me pagas esos plátanos, loco, tú sabes lo que te toca, ¿no, verdad? Tranquilo. Mira, así se pone este carro cuando él comienza a escuchar que los plátanos van llegando. Mi gente, si ustedes no conocen este carro, mi gente, este es un carro, mi gente, con 200 caballos de fuerza. Eso es para cargar los plátanos, mi gente, que se necesitan con potencia. 1000 de nitro, mi gente. Y ya ustedes saben, mi gente, que si ustedes quieren una maquinita como esta, ustedes solamente lo que tienen que hacer es hablar con el tigre de la 42, que le llaman Habibi Grano Pelado. Ya ustedes saben que es lo que es. Mi gente, que es lo que es. Y aquí arrancamos a buscar los plátanos
A ver dónde que el tigre tiene los plátanos, mi gente. Ustedes saben que, mi gente, que esto es una máquina que se utiliza para ir a buscar los plátanos y llevarlos para San Juan de la Maguana, mi gente, allá a donde la bruja bailan chichigua, loco. Bailan chichigua allá en los cines de la casa, loco. Ya tú sabes que lo cambia. Oye, Javi, si tú no me entregas los plátanos, oye, ya estamos casi llegando, mi gente. Ya tú sabes. Si ese tigre no me entrega los plátanos, loco, voy a tener que utilizar el detonador de grano pelado. Ya tú sabes. Mi gente, ya estamos llegando. Ya llegamos a San Juan. Aquí es que el tigre dice que tiene los plátanos. Mira cómo están los plátanos ahí. Mira, esas son unas pilas de plátano, mi gente, que eso mete miedo, mi gente. Ya ustedes saben, mi gente. Y miren los tigres ahí de la 42, esperando con el loco mío. Vamos a ver qué es lo que es. Monsieur, hable ahora. Si fue usted que vino a buscar plátano. Ráscate los granos, chicos. Ya tuviste que te engañé, chico. Por eso no te voy a dar nada de plata. Bueno, manito lindo, si tú no me entregas los plátanos, loco, voy a tener que hacerte el atentado que te dije ahorita. Mi loco, yo te voy a decir. Sabes, Palosmo, viste que te engañamos. Mira cómo te tenemos aquí acorralado y no te vamos a dar nada de plátano, loco. Silencio, sabes qué es lo que pasa, chico. Ya tú sabes, oye, lo que te voy a decir. Voy a tener que hacerte el atentado, entonces no me hagas, loco, que tú eres bacano. Y mi gente, pues, te dieron un pecozón ahí por tu estás de palomo, por tu faltando más respeto de los platos. ¿Pero qué te pasa, chicos? Oye, lo que te voy a decir es que lo que tú estás inventando, loco. Si tú me haces eso, loco, tú sabes lo que te toca, manito. Estoy tranquilo, loco, que yo no te haré nada si tú no te pasas conmigo y te llevas los plátanos, loco. Parece tú un detalle que el Juan. Oye, lo que te voy a decir. Oye, es mal perdido, loco. Tú sabes lo que toca, loco. Si tú te pasas conmigo, loco. Mira las camionetas que tengo ya para llevarte los plátanos. Pero tú ya tú sabes que los plátanos están bien caros, loco. Oye, lo que te voy a decir. Que los plátanos están caros por mi barrio, loco. Mira, los plátanos por allá están a 4 por 200 y están a 50, se puede decir uno, mi loco. Ya tú sabes que lo que es. Cuando, oye, es mejor que tú me busques la camioneta para yo llevármela de plata. Y tú te voy a decir algo, mi loco, que si tú no me das esos plátanos, yo lo que voy a hacer, loco, te voy a dar una galleta entre Boca Chica y la galeta, oye, para que tú no te metas con... Tranquilos, hermanos, no puedes utilizar la agresividad, loco, no la utilices. Como es que tú me puedes dar a mí entre Boca Chica y la galeta, loco. No, pero pasáis conmigo, tú no ves que estás rodeado, loco, porque tú no sabes de dónde que yo soy. Yo soy de RD, mi loquito. Yo soy de RD, loco. De Capotillo, la 42, donde los tigres bailan los machetes, loco, y se entran la daga por la boca, loco, y bailan la gilet con la lengua, loco. Tú sabes que lo que es una movie, man. Y yo ni nada te voy a decir, loco, porque yo soy un tigre demasiado burlado, loco. Oye, es mejor que me deje que llevarme los plátanos, loco. A ver, hermano, yo te puedo decir algo, no te propasáis conmigo porque estás muy lejos de tu casa, loco. Mi gente, que lo que es. Yo le voy a decir algo, mi gente, que hacemos, le quitamos los plátanos o se les dejamos los plátanos, mi gente. Ustedes saben que si quieren que le hagamos la segunda parte, mi gente, déjenlo en los comentarios, mi gente. Y hasta la próxima parte, no quitarle los plátanos a Habibi Grano Pelado.